Hola, ¿cómo estáis? Hoy veremos a las funciones principales que tiene la herramienta y cómo navegar por la interfaz de la misma. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos ya el PDF instalado, esta es la ventana de inicio. Desde esta ventana podremos ir, digamos, o abrir cualquier proyecto nuevo o existente, incluso modificar los ajustes del programa. Empezamos por esta parte de la izquierda, aquí tenemos toda una ventana donde tenemos por defecto 3 carpetas, como veis aquí arriba, proyectos, favoritos y zip archivo. En proyectos es donde son nuestros proyectos de cada oferta, de cada proyecto, ¿vale? En la carpeta de favoritos se guardarán productos de rotación habitual o que habitualmente los estemos utilizando para cargar a los listados. Y en zip archivo, esta es una carpeta que por ahora en esta nueva versión del programa no se utiliza, así que vamos un poco a obviarla, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenemos 3 menús adicionales. El primero es ajustes de programa, el segundo base de datos de usuario y el tercero datos de cliente. Nos centraremos sobre todo en la parte esta de ajustes de programa. Aquí tenemos una primera opción que es referencia del proyecto. Desde aquí podemos indicar el nombre del proyecto que vayamos a hacer, la posición del primer cuadro. Como veis aquí, tanto el nombre como la posición son campos obligatorios. El resto son campos adicionales relativos a la información del usuario, del proyecto, de información personal, correo, fecha de consulta. Como veis, todo lo que vayamos poniendo aquí en este tipo de campos, luego nos irá apareciendo en el documento final que exportemos con la oferta, ¿de acuerdo? Aquí abajo, como veis, tenemos el cuadro de distribución. Como os decía, hay que indicar la primera posición del primer cuadro que vayamos a hacer y luego la descripción de este cuadro, ¿de acuerdo? Pues podría ser cuadro principal, de distribución, de lo que sea, ¿vale? También podemos indicar el esquema número por el cual nos ha venido ese cuadro, ¿de acuerdo? Y aquí en cálculo de parámetros podemos fijar otro tipo de datos, pero que a priori no habría que utilizar, ¿vale? O sea, tal cual nos vienen así, lo dejamos en estos números, ¿vale? En la pestaña de cliente aquí podemos indicar el cliente al cual estamos ofertando, ¿de acuerdo? Podemos poner el nombre de la compañía, su descripción, la dirección postal, podemos poner todos los campos que veis aquí, incluso el contacto, la persona de contacto que nos esté pidiendo esa oferta. En la pestaña de cálculo aquí tenemos lo que es la moneda, ¿vale? El factor de cambio, que esto por defecto hay que mantenerlo en 1. Y luego podemos incluso aplicar otras constantes o factores de multiplicación en la oferta, ¿vale? Que a priori, salvo que se quiera introducir algún factor adicional o incrementar la oferta en un importe o lo que sea, lo podemos dejar tal como lo vemos en pantalla, ¿vale? Importante en esta pestaña, como veis, es la validez de la tarifa. En este caso estamos utilizando la tarifa del 2022 con fecha de febrero y la A que viene de ABB. Entonces, como veis aquí, estamos ya viendo en este campo cuál va a ser la tarifa que vamos a utilizar luego en fase de oferta. De acuerdo, pues la siguiente pestaña que tenemos es la de grupos de descuento, como veis aquí. Y aquí vemos todas las familias de producto de la compañía, ¿de acuerdo? Podéis navegar a través de este menú, entrando por la parte de breakers, automáticos de caja moldeada y de bastidor abierto, por la parte de control, e-mobility, la parte de cargadores eléctricos, de vehículo eléctrico, envolventes, line protection, que sería la parte de aparellaje modular, lo que es la parte de modular AEG, con esta, digamos, segunda marca que tenemos, y por último la parte de Nielsen, ¿de acuerdo? En lo que hace referencia a servicio y Thomas & Betts, normalmente estas familias no las utilizamos desde el PDF, ¿vale? Entonces podemos hacer un pequeño ejemplo para ver cómo entender estas distintas columnas que tenemos aquí de distintos descuentos y márgenes. Podemos, por ejemplo, poner en la S00, en la primera familia de automáticos de caja moldeada hasta 250, un descuento de un 30%. Entonces vemos aquí al final cuál es el resultado y podemos, por ejemplo, también añadir un descuento adicional sobre ese 30% de un 10%. ¿De acuerdo? Entonces el descuento resultante
es un 37%, como veis aquí. Este sería el descuento que podría haber un cliente cualquiera. En el caso de que esa venta sea a través de un almacén o de un distribuidor de material eléctrico, podríamos poner, por ejemplo, aquí un margen que dejaríamos para ese cliente directo. En este caso, pues de forma aleatoria podríamos poner un margen de un 12, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de que ese almacén o cliente directo, cliente factura para la compañía, estaría comprando con un 28,41. Sin embargo, ese cliente indirecto estaría viendo ese 30%. ¿De acuerdo? En la siguiente pestaña de condiciones comerciales, aquí podemos indicar pues, información relevante o relativa al plazo de entrega, las condiciones de pago, validez de la oferta, condiciones de las que sean, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vayamos poniendo aquí, en estas ventanas, nos aparecerá luego en la plantilla que exportemos con la oferta, ¿de acuerdo? Y por último, en Text Components, aquí, si queremos poner algún tipo con alguna cabecera o algún título en el documento, pues también lo podemos editar desde esta ventana, ¿de acuerdo? Datos de empresa por defecto vendrá siempre rellenado con los datos propios de la compañía, en este caso ABB. Desde aquí abajo podemos incluso editar o seleccionar con qué área, digamos, queremos que nos aparezca la plantilla, ¿de acuerdo? Y en ajustes de software, aquí tenemos primero lo que es el directorio de trabajo de la herramienta. En este caso, como hemos visto, nuestros proyectos se almacenan en C, ABB, PDC, ES. El directorio de trabajo es proyectos y el directorio de favoritos pues es favorites, ¿vale? Luego tenemos dos rutas más. La de instalación de la librería, ¿vale? Que es donde se almacenan todos los símbolos, y luego la ruta de datos, que es PDC Database, que es donde se guarda la base de datos de producto de la herramienta. Por defecto, estas direcciones o rutas no habría que tocarlas, ¿de acuerdo? O sea, tal cual vienen en la propia instalación, hay que trabajar en estas mismas direcciones que tenemos aquí. Muy bien, pues como siguiente campo que tenemos aquí en pantalla nos aparece la tarifa actual. Este es un campo importante porque nos permite, desde esta opción de ajustes de software, modificar la tarifa con la que estamos ofertando. En este caso podemos seleccionar en cambiar y tenemos las dos tarifas. La anterior, que es la del año 2021, septiembre A, y la del 2022, febrero A. En este caso, si queremos ya ofertar con la tarifa vigente, pues tendríamos que coger pues, la nueva. En este caso ya la tenemos seleccionada, pero si no fuera esta, pues podríamos coger la anterior. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tenemos el backup o el temporal que genera el propio programa a medida que vamos haciendo la oferta del proyecto. Podemos establecer el tiempo en el que, digamos, la herramienta va a ir generando copias del proyecto para no perderlo. Esto lo podemos dejar en 10 minutos, pero podemos rebajarlo a 5, por ejemplo. Y luego cualquier backup, ¿vale?, se almacenará siempre en un fichero llamado temporal, como veis aquí. Aquí abajo siempre hay que dejarlo como código de pedido, ¿de acuerdo? Porque siempre utilizamos el código de pedido como código que luego va a ser utilizado para poder cursar un pedido a la compañía. Y en formato de lista de artículos podemos cambiar o editar las distintas columnas que luego acabaremos viendo en la ventana de trabajo, desde la que, digamos, iremos creando toda la oferta e ir importando materiales y códigos. En este caso lo podemos dejar tal como está, pero si queremos, por ejemplo, visualizar el stock de un producto, la categorización de stock de un producto, podremos seleccionar pues, estas dos casillas y lo veríamos luego, ¿vale? Aceptamos. Muy bien, pasamos a la siguiente pestaña, base de datos del usuario. Aquí podemos crear un artículo de usuario. Esto lo podremos ver más adelante en un futuro vídeo
en el que vamos a configurar un cuadro eléctrico. Podemos utilizar esta base de datos. Aquí se trata un poco de poder almacenar artículos propios del usuario que no estén en la base de datos del programa, por ejemplo, artículos de terceros que nos ayuden a complementar nuestra oferta. Y en datos de cliente, aquí podemos crear nuestro propio cliente, que tendrá seguramente asociadas unas condiciones de compra de material a bebé, y desde aquí podemos crear un nuevo cliente, ponerle un nombre y asociarle unos descuentos. ¿De acuerdo? Entonces siempre nos aparecerá aquí arriba el nombre del cliente, y cada vez que queramos ofertar a ese cliente con esos descuentos, podremos buscar ese cliente en la base de datos y no tendremos que estar picando o metiendo a mano cada vez esos descuentos. ¿Vale? Entonces regresamos a la ventana de inicio, pestaña Proyectos. Aquí arriba tenemos un menú, ¿vale?, con distintas opciones, pues siempre para poder empezar un proyecto nuevo. Seleccionamos Nuevo. Aquí nos pide la información básica del proyecto que vayamos a ofertar. En este caso podremos poner aquí arriba formación, pero podría ser cualquier otro nombre relativo al proyecto. Y aquí abajo en posición, como hemos dicho antes, la posición del primer cuadro que vayamos a hacer. En este caso, cuadro 1, y pondremos aquí cuadro de subdistribución, que será el cuadro que haremos en un siguiente vídeo como ejemplo práctico. En este caso nos pide parámetros del cuadro. Mi recomendación siempre es que esta ventana la dejemos en blanco, que no rellenemos nada, porque cuanto más filtremos por aquí, tanto en lo que es la corriente nominal del cuadro, como en su grado de protección, como en su forma de segregación, e incluso la familia de envolventes que tenemos aquí abajo, más nos restringirá luego la oferta, ¿vale?, en envolventes a la hora de configurar lo que es el armario. Entonces es siempre recomendable dejarlo esto en blanco para que luego sea el propio sistema quien nos vaya guiando hacia qué tipo de envolvente es la más adecuada en función de los productos que hayamos metido previamente. Entonces, como os he dicho, lo dejamos todo en blanco, le damos a aceptar, y aquí ya tenemos la ventana de inicio con el primer cuadro, en este caso cuadro de subdistribución, que haremos ahora en un siguiente vídeo. Pues os agradezco el tiempo dedicado y os espero para la siguiente sesión. Gracias.